Nomás para que me corroboren si hay audio o no hay audio. Sí, doctor. Sí. Ok. Ok, entonces estábamos platicando de las enfermedades relacionadas con los inmunocomplejos, ¿verdad? Hipersensibilidad tipo 3. Empezamos platicando de que pueden ser enfermedades localizadas, que es de lo menos común, lo más frecuente es que sean sistémicas, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo de que los inmunocomplejos pueden ser desencadenados por agentes que son exógenos, sí, que pueden ser inoculados en nuestro cuerpo, tal es el caso de la enfermedad del suero, ¿verdad? Por el caso de inoculación por medicamentos, por anticuerpos o sustancias que son creadas en el laboratorio, ¿verdad? Y eso nos desencadenan inmunocomplejos y la enfermedad, ¿verdad? Propiamente, que es la enfermedad del suero, o anticuerpos que van contra antígenos propios, ¿verdad? Que son las enfermedades autoinmunes. Pues obviamente aquí en estas englobamos, les digo, al muy frecuente lupus eritematoso, que vamos a platicar del más adelante. También existen hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos que se pueden dar secundarios a el contacto con bichos, ¿sí? Con agentes infecciosos. Pone el ejemplo de la panarteritis nodosa. Fíjense que, bueno, se ha relacionado a muchos agentes microbiológicos. El más común es un virus. Las personas que desarrollan por una infección por la hepatitis B pueden desarrollar inmunocomplejos, ¿verdad? Por un antígeno que tiene el virus de la hepatitis B, ¿sí? Y este antígeno se pega con anticuerpos y se depositan en los vasos sanguíneos generando una activación del complemento y una respuesta de tipo inflamatoria. Pero aquí el antígeno, vamos, es un antígeno que viene arrastrado por un microorganismo y en este caso nos referimos a el virus de la hepatitis B. Entonces, pero como también hay otras infecciones, otros bichos que también pueden dar una reacción, ¿sí? Una reacción activando anticuerpos, activando complemento y generando destrucción. Entonces, los inmunocomplejos, les digo, pueden estar dados por agentes exógenos, propios, antígenos propios o incluso infecciones por microorganismos. ¿Qué ocurre? En la hipersensibilidad tipo 3, pues bueno, se da una formación de inmunocomplejos, ¿verdad? Los anticuerpos recién sintetizados pues se unen entonces a los agentes extraños, ¿verdad? Y les digo extraños entre comillas porque pues también se pueden unir antígenos propios, desgraciadamente, ¿verdad? Se forman inmunocomplejos, se depositan los inmunocomplejos, el depósito es mayor, ¿sí? En los complejos de tamaño mediano, perdón, y se dan en los lechos vasculares y sobre todo en los lechos vasculares que filtran, ¿sí? Que generan filtrado de líquido tisular. Y yo creo que aquí resaltamos a dos muy importantes, que son el glomérulo en el riñón y la membrana sinovial en las articulaciones, ¿verdad? Por eso el daño que da la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos es problemas renales, ¿sí? Y también problemas articulares. Obviamente, si los inmunocomplejos se depositan en los tejidos, se depositan en los lechos vasculares, pues obviamente se activa la cascada de complemento, lo que ustedes ya saben, por la vía antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Y obviamente, pues la lesión viene dada por la gran respuesta inflamatoria que se desencadena por el complemento, etcétera, etcétera, liberación de múltiples mediadores. La lesión clásica, entonces, de la hipersensibilidad de inmunocomplejos es una vasculitis, porque como es el sitio donde se atoran los inmunocomplejos, donde se activa el complemento, donde se atraen neutrófilos, donde se forman citocinas, pues obviamente va a haber una destrucción de la pared de los vasos, una destrucción en el sitio donde están depositados los inmunocomplejos. Entonces, ¿qué es llamativo? Pues al atraerse respuesta inflamatoria, se muere la pared del vaso sanguíneo, se necrosa, se empiezan a acumular neutrófilos, ¿verdad? Y al haber necrosis de la pared de los vasos sanguíneos se deposita fibrina, ¿sí? Se deposita un material eosinófilo, ¿verdad? Un material eosinófilo borroso, ¿verdad? Y este material da un aspecto rosita en la pared de los vasos sanguíneos, intensamente rosita en la pared que está necrosada, y esto es a lo que le conocemos como necrosis fibrinoide. De hecho, esto ya lo habíamos visto en el capítulo
de inflamación, ¿verdad? Que mencionamos los patrones de, perdón, en el primer capítulo, donde hablábamos de los patrones de necrosis, y les dije la necrosis fibrinoide la encontramos relacionada con los vasos sanguíneos, en la que genera vasculitis. Y les digo que también existe, poco frecuente, pero existe una forma de enfermedad por inmunocomplejos local, ¿verdad? En donde la destrucción y la necrosis y la afección vascular, o sea, la vasculitis solamente queda localizada en una pequeña parte del cuerpo, ¿sí? Y esta, pues más que todo, pues, les digo, es muy poco frecuente, ¿verdad? Es una reacción que se presenta a veces en el laboratorio cuando se inoculan algunos agentes químicos por abajo de la piel y genera una reacción de necrosis fibrinoide, de vasculitis localizada, que se le llama reacción de Artus, ¿verdad? Digamos que la reacción de Artus sería como si fuera una enfermedad del suero, pero localizada en un pequeño sitio en la piel. Una vasculitis muy localizadita nada más. Pero bueno, en realidad esto es de lo menos frecuente, ¿verdad? Aquí está el ejemplo de las enfermedades mediadas por inmunocomplejos. Vean cómo le pegan a diferentes partes, ¿verdad? Artritis, nefritis. Yo creo que de las enfermedades mediadas por inmunocomplejos, por excelencia, la número uno que siempre vamos a recordar y que se deben de aprender muy bien, pues definitivamente es el lupus, ¿verdad? Los antígenos implicados son muchos, son antígenos que van contra el ADN, contra el material genético, pues obviamente generan nefritis, artritis, vasculitis, pues las personas que tienen lupus, pues definitivamente su principal factor de riesgo y de morbimortalidad, pues es la afección renal, ¿verdad? Luego aquí tenemos el ejemplo de la panarteritis nodosa, que les decía, el antígeno implicado, un antígeno en superficie del virus de la hepatitis B, que también genera vasculitis. Aquí está la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿verdad? La famosa infección, ¿verdad? Que puede desencadenar ese reumatismo, ¿verdad? En donde el antígeno implicado en la glomerulonefritis postestreptocócica igual es un antígeno de la pared del estreptococo, ese estreptococo que nos da faringoamigdalitis, y esos inmunocomplejos van y se depositan en el riñón y generan inflamación, ¿verdad? Otros agentes que también pueden generar glomerulonefritis, ¿verdad? Independiente del estreptococo, son otros antígenos de otras bacterias, como los de la familia de la sífilis, la familia de las treponemas, algunos parásitos como la malaria, los esquistosomas, o incluso están descritos, fíjense, enfermedades por inmunocomplejos por antígenos tumorales. Yo solamente he conocido un caso, son rarísimos, pero sí existen documentados, y el caso que yo conocí era de una persona que tenía, déjenme les digo dónde estaba el primario, creo que era ovario. Era ovario y traía una cantidad elevadísima de marcadores tumorales de cáncer de ovario. Obviamente esos marcadores tumorales son antígenos tumorales, y empezó a hacer anticuerpos, se empezaron a formar inmunocomplejos y empezó a hacer insuficiencia renal en el tratamiento que estaba siguiendo por el cáncer, ¿sí? Y esa era desencadenada por una glomerulonefritis aguda secundaria a antígenos tumorales, porque tenía un tumor de fondo y ese tumor de fondo producía múltiples marcadores que servían como antígenos, se unían a anticuerpos y generaban inmunocomplejos, ¿verdad? Tenemos también incluso casos de artritis, ¿sí? Secundaria a una infección por otro agente, por ejemplo, bacterias, la Yersinia, que nos puede dar problemas intestinal, ¿verdad? Meses después o semanas después de haber tenido la gastroenteritis por Yersinia, la que ustedes quieran, la persona desarrolla artritis. Y nada, resulta que los antígenos bacterianos de la Yersinia eran los que formaban inmunocomplejos, se depositaban en las articulaciones y generaban inflamación, ¿verdad? Esto es lo que les decía, la reacción de Artus cuando es localizada, una vasculitis cutánea, pues obviamente proteínas extrañas, exógenas, y la enfermedad del suero, pues obviamente cuando la enfermedad por inmunocomplejos es sistémica, ¿verdad? Ejemplos de proteínas séricas extrañas, por ejemplo, medicamentos que son elaborados o hechos en el laboratorio y se inoculan en la persona para tratar enfermedades, como las famosas globulinas, que les digo, la globulina antimocítica. Igual, pues generan artritis, vasculitis, nefritis. Entonces aquí tenemos la lista de las enfermedades por inmunocomplejos más frecuentes. Y luego pasamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 4, que también se le llama hipersensibilidad retardada. Este tipo de hipersensibilidad pues está mediada por linfocitos T antígeno específicos,
Esta hipersensibilidad tipo 4 puede seguir dos caminos. Una hipersensibilidad retardada, que es mediada por la vía CD4 positiva, o una hipersensibilidad citotóxica mediada por linfocitos CD8. Estos son los dos caminos que puede seguir una hipersensibilidad tipo 4. Entonces ahorita los vamos a ir describiendo poco a poco. El detalle de la hipersensibilidad tipo 4 es que se relaciona a muchísimas enfermedades de tipo inflamatorio, enfermedades autoinmunes y también enfermedades usos muy, muy crónicos, incluso enfermedades infecciosas. Simple y sencillamente les voy a poner el ejemplo de una enfermedad infecciosa que está mediada por hipersensibilidad tipo 4 y la persona puede durar años y décadas con la enfermedad. Y es una enfermedad infecciosa y me refiero a la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que está regulada y mediada por hipersensibilidad tipo 4. Pero bueno, ahorita vamos a ir describiendo poco a poco los mecanismos. Aquí entonces empezamos a describir la tipo 4, ¿sí? Puede seguir dos formas: hipersensibilidad retardada, CD4 positivo, hipersensibilidad citotóxica, CD8 positivo. Vamos a ver ahorita entonces los mecanismos. Aquí está el mecanismo CD4, es el que vamos a ver primero. En el caso de la hipersensibilidad retardada, pues obviamente se da la presentación del antígeno, lo que ustedes ya saben. Se activan los CD4 y los CD4 en esta hipersensibilidad retardada pueden seguir dos vías. Una vía TH1, ¿sí?, con la producción de factor de necrosis tumoral e interferón gamma, con la consecuente activación de macrófagos y activación de la inflamación, ¿sí?, vía TH1. Luego tenemos la vía TH17. La vía TH17 del CD4 nos puede producir cantidades importantes de interleucina 17, interleucina 22, con activación de inflamación y destrucción de tejidos. Entonces, estos son los dos principales mecanismos que sigue la hipersensibilidad retardada: vía TH1, vía TH17. Aquí está. Entonces, la principal citocina efectora para la actividad TH1 es el interferón gamma, que es el que se encarga de activar macrófagos, aumenta la producción de interleucina 12, ¿verdad?, que por sí sola amplifica el proceso TH1, ¿sí?, y propicia una mayor inflamación y destrucción tisular, ¿sí? Esa es la actividad TH1. Mientras que la otra vía es la vía TH17. Los linfocitos TH17 estimulados secretan dos interleucinas muy importantes, la 17 y la 22, ¿verdad?, que son reclutantes y activadores potentes de neutrófilos y monocitos. Es incluso, ¿verdad?, se sabe que los linfocitos TH17 producen esta interleucina 21, ¿verdad?, y amplifica todavía más la respuesta TH17. Entonces, estas son las dos vías que puede seguir la hipersensibilidad retardada CD4 positiva: la vía TH1, ¿sí?, y la vía TH17. Aquí está un ejemplo de la hipersensibilidad retardada clásica. Lo podemos probar en el laboratorio. De hecho, este ejemplo que les pone por ahí Robbins es un ejemplo ya muy antiguo, que aparte nos sirve como ejemplo para saber cómo es una respuesta de hipersensibilidad retardada, pero también nos sirve para conocer si la persona tuvo ya el contacto con un agente específico de una enfermedad. Y surge el concepto del famoso PPD. Yo creo que ahí lo pueden ver anotado en la diapositiva, el PPD. Las siglas PPD significan derivado proteico purificado, ¿sí?, derivado proteico purificado. Y ustedes van a decir, bueno, ¿ese qué onda? ¿Cómo salió? ¿Para qué sirve? ¿O qué? Bueno, este derivado fue extraído de un bicho muy frecuente en nuestro medio, que es la tuberculosis, y que durante muchos años ha matado a mucha gente. Pero antes, pues obviamente más gente moría por tuberculosis, ¿verdad?, porque pues, es una enfermedad muy contagiosa, la inmunosupresión. Ahorita hay más, sigue habiendo mucha tuberculosis, pero también se controla mucho porque ya hay muchos medicamentos antifímicos y ya las personas pues viven más, ¿verdad? Pero hace muchos años los investigadores crearon o en el laboratorio, extrayendo de la bacteria, pues lograron separar un componente de su pared, ¿sí?, que es el derivado proteico purificado, ¿verdad?, para poderlo poner en las personas y darse cuenta quién ya tuvo contacto o quién no había tenido contacto con el bacilo tuberculoso.
Y con esto probamos, ¿verdad?, de que la tuberculosis pues, es una enfermedad de hipersensibilidad tipo 4, porque si tú tienes la enfermedad o tuviste la enfermedad y te inoculan nuevamente un segmento del bicho, tú vas a hacer una respuesta y es una manera que tú vas a decir, ah, ya tuve contacto. Entonces, los investigadores extrajeron este derivado proteico, este PPD, lo crearon en el laboratorio, ¿verdad?, obviamente extraído del bacilo, y lo utilizaban como una prueba de filtro y se lo ponían a las personas como una inyección por abajito de la piel y esperaban a que hiciera reacción, a que diera una respuesta por la hipersensibilidad retardada. Si la persona no desarrollaba la respuesta de hipersensibilidad retardada, que ahorita les voy a decir en qué consiste, pues quería decir que la persona no había tenido tuberculosis. ¿Sabes qué? Esta persona está sana, no ha tenido tuberculosis. Pero la persona que se hacía la respuesta, ¿sí?, de hipersensibilidad retardada, que tardaba más o menos hasta, ¿qué serán? 3 días, 4 días de la aplicación de la inyección debajo de la piel, que es una ronchota, hacen una ronchota, ¿sí? Y esto era secundario a la activación de células CD4 y macrófagos, pues obviamente por la hipersensibilidad retardada. Quería decir que la persona sí había tenido contacto con el bacilo. Entonces, la prueba PPD pues es un ejemplo, ¿verdad?, en donde podemos probar el contacto de una persona si tuvo con una enfermedad o no, ¿verdad? Y manifiesta una hipersensibilidad de tipo retardado. Eh, ya ahorita ya casi no se hace, ¿verdad? Ya son pocos los lugares donde se hace, porque pues obviamente pues, tenemos la biología molecular, que yo le voy a pedir esto, pues, si tengo el PCR, si tengo un buen de tinciones, ¿verdad?, tengo incluso hasta para medir anticuerpos, muchas cosas. Entonces, en realidad, pues ya estas pruebas ya van quedando en el pasado, pero hace muchísimos años era la única manera que nos pudiéramos dar cuenta si la persona había tenido contacto o no contacto con el bacilo tuberculoso, solamente con estas pruebas cutáneas, era lo único que había, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría con la persona que salía positiva? Empezaba a hacer una roncha en el sitio de la inyección, ¿verdad?, que obviamente era el sitio del tejido donde había un infiltrado perivascular, había monocitos, todos los signos de activación de células CD4, ¿verdad?, por la hipersensibilidad. Y empezaba a crecer una roncha, y de hecho la roncha se medía en milímetros, y cuando ya sobrepasaba cierta medición la roncha, quería decir que era positiva para PPD y quería decir que el paciente había tenido contacto con el bacilo. Entonces aquí el texto les pone el ejemplo de la inyección cutánea del PPD como una respuesta de hipersensibilidad retardada clásica. Ok, entonces, ¿qué ocurre con la hipersensibilidad retardada? La bronca de la hipersensibilidad retardada es que como la misma reacción inflamatoria se cronifica mucho, ¿verdad?, en algunos casos el agente o el antígeno o lo que está causando la enfermedad no se puede eliminar, ¿verdad?, no puede eliminarse. Se empieza a generar una respuesta inflamatoria crónica que se transforma en crónica granulomatosa. ¿Qué ocurre con esto? Con la liberación de tantos mediadores por esta hipersensibilidad retardada, se siguen reclutando macrófagos y llega un momento donde los macrófagos dicen, chin, no podemos eliminar al agente invasor, no podemos eliminar al antígeno, y empiezan a modificarse los macrófagos y se transforman en unas células llamadas epitelioides y empiezan a formar lesiones a manera de nódulos, nodulitos inflamatorios de macrófagos. El problema de estos nodulitos inflamatorios que se llaman granulomas es que incluso empiezan a llenar esos órganos donde está el agente, el antígeno, pero no lo pueden eliminar. El ejemplo clásico es la tuberculosis. Por eso la tuberculosis, su lesión básica y característica patológicamente son los granulomas. El problema de los granulomas, como aparece uno, aparece otro, y otro más, y otro más, y otro más, y se empiezan a llenar los pulmones de granulomas. Y esto es lo que a fin de cuentas genera una enfermedad destructiva. Entonces la misma respuesta inflamatoria empieza a destruir el pulmón. Entonces, otra respuesta que tiene la hipersensibilidad retardada tipo 4 es la formación de granulomas. Son nódulos inflamatorios. Otro ejemplo de hipersensibilidad retardada la tenemos también con la inoculación de un agente exógeno. Esto me refiero a no microorganismos, un agente exógeno, una sustancia exógena, y pone el ejemplo de la dermatitis por contacto, ¿sí? Existen en el medio ambiente plantas, árboles, hierbas que producen sustancias químicas, ¿verdad?, que se pueden unir
a moléculas de nosotros y generar antígenos o transformarlas en antígenos, ¿sí? Y esto puede generar respuesta inflamatoria y traer síntomas. Un ejemplo de la dermatitis por contacto en la hipersensibilidad retardada la tenemos en la hiedra venenosa, o incluso también ahí el texto les menciona el roble venenoso, ¿sí? Árboles, plantas, hierbas que tienen antígenos que se unen a sustancias de la persona y pueden alterar su antigenicidad y volverlo extraño y activar, pues obviamente, el sistema inmune. Aquí está nuevamente nomás un resumen de lo que es la hipersensibilidad retardada, la vía clásica TH1, ¿verdad? La producción de las interleucinas, el reclutamiento de macrófagos y la formación de estos son los famosos granulomas. Una característica que tienen los granulomas en la hipersensibilidad retardada, ¿sí? Es que los mismos células epitelioides, los mismos macrófagos, de hecho aquí los podemos observar, ven cómo el macrófago poco a poco va transformándose en la célula epitelioide, que es una célula alargada. Los mismos macrófagos pueden unirse y formar unas células llamadas células gigantes. Y esto también es típico de los granulomas. Y luego tenemos la vía de la citotoxicidad mediada por CD8, también forma parte de la hipersensibilidad retardada. ¿Qué ocurre aquí? Pues obviamente linfocitos CD8 positivos, ¿sí? Que tienen unidos en su superficie anticuerpos, ¿verdad? Se unen directamente a células que tienen o que expresan un antígeno y generan una destrucción citotóxica, ¿sí? Una citólisis o una citotoxicidad mediada por linfocitos CD8 positivos, que obviamente pues, son linfocitos citotóxicos. Y aquí tenemos el grupo de enfermedades, ¿verdad? Mediadas por la hipersensibilidad retardada, ¿verdad? Vean cómo la enfermedad es larga, ¿verdad? Digo, la enfermedad es larga, el cuadro es largo, perdón. Son muchas enfermedades. Cada una pues, la revisarán ustedes en sus respectivos módulos, ¿verdad? Por ejemplo, en la artritis reumatoide, cada una con sus manifestaciones clínicas. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, esta es muy interesante y esta la van a revisar en neuro. La esclerosis múltiple, los antígenos que sirven, ¿verdad? O que activan la inmunidad, o que activan o alteran el sistema inmune, son antígenos que tiene la mielina, por ejemplo, la proteína básica de la mielina. ¿Sí? Y vean, los principales involucrados en la hipersensibilidad retardada es la inflamación mediada por citocinas por la vía TH1 y TH17 con destrucción de mielina, ¿sí? Por macrófagos. Entonces, al haber destrucción de mielina, empiezan a ocurrir una desmielinización en el sistema nervioso central con reacción inflamatoria, destrucción de mielina y obviamente el paciente pues manifiesta el cuadro clínico de una esclerosis múltiple que conlleva a una debilidad hasta el punto de terminar en una parálisis corporal, ¿verdad? Otras enfermedades, la diabetes tipo 1, en donde el antígeno, por ejemplo, son las células beta de los islotes, ¿verdad? El problema de la diabetes tipo 1, ¿verdad? Es que si no se recibe tratamiento, se empiezan a destruir las células beta por una inflamación mediada por linfocitos T, ¿verdad? Y una destrucción, ¿verdad? Autoinmunitaria del páncreas con inflamación, ¿verdad? Una insulinitis que le llaman, destrucción de los islotes y destrucción de células beta, que son las células que producen la insulina, ¿verdad? Entonces, vean cómo un simple antígeno, ¿verdad? Un simple componente puede alterar toda una estructura, ¿verdad? Otras enfermedades, pues está la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, esto es lo que les decía, la dermatitis por contacto, ¿verdad? Enfermedades que se relacionan con la hipersensibilidad tipo 4, hipersensibilidad retardada. Cada una de ellas, pues la revisarán en sus módulos respectivos. ¿Ok? Esos son todos los ejemplos que tienen la hipersensibilidad, los tipos de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4. Obviamente, hay que tener en mente las enfermedades más frecuentes, hay que aprendérnoslas, ¿verdad? Y vamos a pasar ahora a otro canal. Y vamos a seguir hablando de los mecanismos de hipersensibilidad, porque las enfermedades autoinmunitarias, muchas de estas llevan estas vías que acabamos de ver ahorita, entonces lo vamos a seguir mencionando. Vamos a ver un poquito este grupo de enfermedades de activación del sistema inmunitario contra nosotros, enfermedades autoinmunes. Entonces, las reacciones inmunitarias contra antígenos propios, a eso se le llama autoinmunidad.
Pues se debe a varios mecanismos. Yo creo que uno de los más importantes es la interrupción de la autotolerancia. La autotolerancia se refiere al estado normal en donde nosotros no respondemos contra nuestros propios antígenos, o sea, no reconocemos lo propio como extraño, ¿verdad? Las enfermedades autoinmunitarias pueden seguir los dos sistemas de inmunidad, ya sea la inmunidad celular, o sea, mediada por linfocitos, o la inmunidad mediada por anticuerpos. Vamos a revisar las principales enfermedades autoinmunes, las que con más frecuencia se van a enfrentar, ¿verdad? Y vamos a ver algunos mecanismos patogénicos de ellas. Pero antes de hablar de eso, vamos a conocer un poquito de la fisiopatología en general de las enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos el grupo de enfermedades autoinmunes, enfermedades que pueden ser propias del órgano. Fíjense, por ejemplo, aquí mencionamos otra vez la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, síndrome de Goodpasture, de las que ya hablamos ahorita en las respuestas de hipersensibilidad. ¿Sí? Pero estas son específicas de órgano. O tenemos las sistémicas como el lupus. ¿Verdad? Este grupo de enfermedades, ¿verdad? Vean, estas están en el camino de estar mediadas por anticuerpos, pero también hay enfermedades que son mediadas por células T, como la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, la esclerosis múltiple, ¿sí? O un grupo de enfermedades que les llaman de posible mecanismo autoinmunitario, porque todavía no se conoce bien qué es lo que está involucrado, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la cirrosis biliar primaria, la hepatitis autoinmune, y otras enfermedades más raras como la panarteritis nodosa o las miopatías inflamatorias, ¿verdad? Sí, la lista es muy larga, ¿verdad? Cuando lleven ustedes la parte de reumatología, más adelante en medicina interna, en otros módulos, sí van a revisar muchas de estas a profundidad y muchas de ellas sí todavía tienen mecanismos un poco en la sombra, no se sabe mucho, sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal. Muy importante, antes de hablar de autoinmunidad, vamos a platicar un poquito de la tolerancia inmunológica, ¿sí? Los mecanismos de la tolerancia inmunológica pueden ser centrales o periféricos. Pues a fin de cuentas la tolerancia inmunológica tiene esa función, ¿verdad? De evitar que nuestras células, ¿sí? Respondan o reconozcan nuestros componentes como extraños. Aquí tenemos la tolerancia central, entonces se refiere al proceso por el cual se eliminan, o sea, a lo que se le llama selección negativa, ¿sí? O vuelven inactivos los linfocitos que reconocen antígenos propios, ¿sí? Obviamente, esta tolerancia central pues, se lleva en órganos importantes en el sistema linfoide y pues la utilidad de esta tolerancia central, ¿verdad? Es identificar qué linfocitos están alterados o qué linfocitos pueden montar una respuesta contra nosotros y rápido decirle, espérate linfocito, o te calmas o te elimino por medio de apoptosis, ¿verdad? Dentro de la tolerancia central hay muchas moléculas involucradas, una de la cual menciona incluso por ahí su texto, es un grupo de proteína reguladora autoinmunitaria llamada AIRE, ¿verdad? Por sus siglas. Este grupo de proteínas AIRE son responsables de inducir la expresión de antígenos propios y poner a los linfocitos en contacto con esos antígenos propios para estarlos, como quien dice, toreando, para que no despierten una respuesta inmunitaria, ponerlos en contacto y decirle, mira, esto es propio, reconócelo, no lo dañes, por decirlo así. ¿Ok? ¿Qué ocurre con las células B? Cuando las células B reconocen con fuerza un antígeno propio, ¿verdad? Con frecuencia ocurre activación de mecanismos de transcripción y se reactiva nuevamente la maquinaria, ¿sí? La maquinaria de producción de inmunoglobulinas y nuevamente es como si el linfocito B se reseteara, por decirlo así, y vuelve a producir al linfocito B, lo cambia su estructura para no reactivo, ¿sí? A esto se le llama edición del receptor, ¿verdad? Pero con todo y esto, los mecanismos de tolerancia se pueden escapar, ¿verdad? Linfocitos que pueden ser autorreactivos, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, la eliminación clonal no es perfecta y pueden encontrarse linfocitos con receptores que pueden reconocer autoantígenos, ¿verdad? Entonces, si la tolerancia central no fue suficiente para eliminar ese linfocito T, por ejemplo, en los órganos linfoides, o esa célula B que pueda despertar autoinmunidad, pues todavía tenemos un segundo camino que puede
eliminarnos esos linfocitos autorreactivos, y es a lo que se le llama tolerancia periférica. Dentro de la tolerancia periférica tenemos un concepto llamado anergia, ¿verdad? La anergia, entonces, es un mecanismo de la tolerancia periférica en el cual se produce una inactivación funcional irreversible de una célula T que reconoce antígenos propios, ¿verdad? Obviamente, una acción importante de la célula T para que ésta funcione adecuadamente es que cuando se le presentan los antígenos, pues aparte de que tiene que ir unida con el complejo de histocompatibilidad, tiene que ir unida con otras moléculas adyacentes, los llamados CDs, que se les llaman moléculas coestimuladoras o correceptores, ¿verdad? En el caso de la anergia, este proceso de coestimulación, ¿verdad?, no se da de manera adecuada y por eso el linfocito no se activa, ¿verdad? Si el linfocito B autorreactivo se encuentra con el antígeno en tejidos, andando en cualquier tejido periférico, ¿verdad? De manera automática pueden perder la capacidad de estimulación, ¿sí? E incluso pueden ser sacados de los folículos linfoides, ¿verdad? Lo que activa su apoptosis y muerte. Entonces, aquí tenemos un mecanismo importante de lo que es la tolerancia periférica, que es la anergia. También tenemos la supresión de linfocitos T reguladores, ¿verdad? Los linfocitos T reguladores CD4 positivos expresan la molécula CD25, ¿verdad?, que es una molécula de cadena receptor interleucina 2, y el factor de transcripción FOXP3 pueden inhibir la activación del linfocito, ¿verdad?, y sus funciones efectoras al secretar interleucinas como la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Otro ejemplo de tolerancia inmunológica lo tenemos en el famoso secuestro antigénico. Existen algunos órganos en donde algunas células y algunas sustancias no tienen contacto con las demás partes del cuerpo humano. Me refiero a tres muy importantes que son el cerebro, el ojo y el testículo, ¿sí? Y el contacto con estos órganos, no cualquier cosa puede salirse de la sangre y tener contacto con estos órganos. Hay muchos antígenos que están secuestrados en estos sitios, ¿sí? Por eso les llaman sitios de privilegio inmunitario. ¿Cuál es la bronca de esto? De los sitios de secuestro antigénico o de privilegio inmunitario, que si por alguna razón esos antígenos se liberan a la sangre, ¿sí?, o hay destrucción de este órgano, se puede activar una respuesta inflamatoria muy fuerte y muy potente porque son reconocidos como extraños. Ahí les voy un ejemplo. Las personas que sufren un fuerte traumatismo que pueda generar una laceración o destrucción del testículo, por ejemplo, en un accidente, ¿sí?, pues obviamente libera muchos de estos antígenos que están en el parénquima de la sangre y se puede activar una fuerte respuesta inflamatoria, una fuerte orquitis que puede incluso comprometer la maduración de las células germinales, porque se activa tanto la inflamación que se puede generar destrucción de este órgano. Esto es lo malo de lo que es el secuestro antigénico, ¿sí? El secuestro antigénico, pues también tienes un arma de dos filos, ¿verdad? Tienes antígenos muy escondidos, tienes antígenos en sitios privilegiados, pero si por alguna razón se rompe esta barrera, estos antígenos salen al contacto con la sangre, activan el sistema inmune y activan una fuerte respuesta inflamatoria, ¿verdad? Secuestro antigénico. Y aquí están algunos de los principales mecanismos de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Pues se sabe que hay una famosa predisposición genética, ¿verdad? Tan es así que en las enfermedades autoinmunes ya están descritos los famosos haplotipos, ¿verdad? Algo que les van a pedir que se aprendan de memoria cuando lleven reumatología. Van a decirles, a ver, ¿qué haplotipos genéticos se relacionan con desarrollo de artritis reumatoide, con desarrollo de esclerosis múltiple? Ya hay ciertos haplotipos que están relacionados con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. O sea, no quiere decir que el hecho de que los expreses te diga que lo vas a tener, pero están relacionados, ¿verdad? La predisposición genética, que a fin de cuentas puede conllevar a un fallo de la autotolerancia. Obviamente, los linfocitos se vuelven autorreactivos, ¿verdad? Se sabe que en las enfermedades autoinmunes también existe un fondo inflamatorio, un fondo infeccioso, en donde tal vez un agente, una bacteria, un virus, ¿sí?, pueda alterar la estructura de los linfocitos, pueda volverlos autorreactivos y ciertos antígenos que tenemos normalmente
de reconocerlos como buenos, los reconocemos como malos, ¿verdad? En muchas enfermedades autoinmunes se ha relacionado ese evento de tener una infección previa y que la misma infección previa pueda propiciar que los linfocitos se vuelvan autorreactivos y se vuelvan autoinmunes contra nosotros mismos, ¿verdad? Y generan destrucción, ¿verdad? Autoinmunidad. Ok, creo que ya nos queda menos de un minuto. Nos va a salvar la campana, porque creo que ya me voy a tener que retirar ahorita. Vamos a continuar con autoinmunidad la siguiente semana, para que estén pendientes con los jefes de grupo, a ver si hay manera de que nos veamos el martes.